Mantengámonos unidos, dominicanos, y podremos conseguir en el menor tiempo posible una verdadera democracia. Abril, la trinchera del honor. Las más conmovedoras imágenes de la Guerra de Abril y de la intervención militar norteamericana de ese año. El bien hay que imponerlo. Trujillo, el poder del jefe, primera parte. La dictadura de Trujillo desde sus orígenes hasta la matanza de haitianos de 1937. Documentales dominicanos, una visión emocionante de varios aspectos de la realidad cultural dominicana. Trujillo, el poder del jefe 2. Una dramática visión de los años 40 bajo la dictadura de Trujillo. Trujillo, el poder del jefe 3. El final de la dictadura. Las más estremecedoras imágenes de los últimos años de la era de Trujillo, incluyendo las de su sangriento final. De que no hay gloria sin sacrificio, ni placeres sin austeridad, ni bien vivir social sin acatamiento y respeto a la legítima autoridad. Más de medio siglo de historia dominicana en los documentales de René Fortunato. Solicítelos en librerías, tiendas de discos y tiendas de videos. Solo para la venta, no se rentan. Cabalmente el deber que tengo de ser breve al declarar iniciado este acto, cuya grandeza y edificante significación suscitan en mi pensamiento y en mi alma igual íntimo y emocionado sentimiento de merecida admiración. La nación entera tiene hoy tendido en palpitante atención su espíritu hacia el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Patria, en fin, rehecha, dignificada y vigorosa, toda cuya actitud, todo cuyo poder, toda cuya excelencia están llenos del alma y del genio creador y prodigioso del generalísimo Trujillo, maestro de esta isla y modelo de la flota. El Partido Dominicano
y era el nombre con que fue designado al surgir a la palestra pública, representa el pensamiento y la conciencia de la colectividad nacional. En sus filas se agrupan todos los hombres y todas las mujeres que aman a la patria y rinden culto a sus destinos inmortales. Solo permanecen fuera de sus cuadros de honor los que han traicionado a la República o los que son indiferentes a la gloria sintetizada en su tricolor sacrosanto. Es que en el Partido Dominicano, identificado desde que nació con mis ideales patricios, solo tienen cabida los que participan de los sueños de superación nacional, de quien formó esa agrupación política para ponerla al servicio de la patria y jamás al servicio de sus intereses personales. Para ser miembro del Partido Dominicano de esta agrupación es condición indispensable la de ser dominicano auténtico, así como el mar repele hacia las playas los desperdicios que depositan en su seno las corrientes terrestres, así el Partido Dominicano rechaza la traición y expulsa inexorablemente su fila las escorias humanas. A principios de los años 50, la dictadura de Trujillo se encontraba en uno de sus mejores momentos. Estas son las emisoras HI2T, HI3T, TV, La Voz Dominicana Televisión, desde el Palacio del Senado de la República, para transmitir el acto solemne de la juramentación del presidente electo de la República, general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, y transmitir al mundo el trascendental mensaje del insigne benefactor de la patria. El 16 de agosto de 1952, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, alias Negro, hermano menor del dictador, fue juramentado como presidente de la República para el periodo 1952-1957, convirtiéndose así en el tercer presidente títere instalado por Trujillo. En la toma de posesión de Negro Trujillo se realizaron numerosos actos. Un desfile militar en el Malecón de Santo Domingo, donde la dictadura exhibió el poderío y la profesionalidad alcanzadas por las Fuerzas Armadas y su cuerpo élite, la aviación militar dominicana. Una feria nacional agropecuaria en la que se mostraron los logros de ese sector y a la cual asistieron numerosos invitados internacionales. Completaron el programa de actividades, competencias deportivas, fiestas y recepciones. Trujillo el general es el bien llamado a proseguir los destinos de esta gran nación, que en nosotros nunca debe morir, pues su ilustre hermano Rafael, quien dio nombre, gloria y buen vivir a la tierra santa y sin igual, que en nosotros siempre ha de vivir. La toma de posesión de Negro Trujillo, aunque simbólica, evidenciaba cuán fortalecida se encontraba la dictadura de Trujillo durante esos años, con una economía sin problemas evidentes, sin oposición interna, con los Estados Unidos en plena campaña contra el comunismo y con la guerra de Corea acaparando la atención internacional. En esas circunstancias, el día 5 de diciembre de 1952, Trujillo viaja a los Estados Unidos ostentando el rango de embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, quedándose en territorio norteamericano durante 3 meses y 15 días. El día 2 de junio de 1954, a bordo del transatlántico El Antillas, llegó Trujillo al puerto de Vigo, en Galicia, para dar inicio a un largo e histórico viaje por España e Italia.
Fue recibido con honores militares en una ceremonia encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Alberto Martín Artajo, y otros funcionarios del gobierno español. Al día siguiente viajó por tren hacia Madrid para horas después ser recibido en la Estación del Norte por el generalísimo Francisco Franco y su esposa Carmen Polo, así como altos funcionarios de su gobierno, el cuerpo diplomático y representativos de diversos sectores de la sociedad española. Desde la estación, Trujillo y Franco se pasearon por las calles de Madrid, escoltados por la Guardia Mora hasta el Palacio de la Moncloa, donde fue hospedado el visitante dominicano. Al caudillo español y al generalísimo dominicano los unía un genuino sentimiento de estima y solidaridad en razón de las características similares a sus respectivos gobiernos. Además, el gobierno dominicano se había convertido en un firme defensor de España en casi todos los foros internacionales, propugnando para que se levantaran las sanciones de que era objeto el régimen de Franco al finalizar la Segunda Guerra Mundial. A tono con su promocionada ascendencia hispánica, Trujillo propició la inmigración masiva de españoles con intenciones de blanquear la raza en la República Dominicana y hacerla parecer, en términos raciales, a la madre patria. Por otro lado, las acciones de ambos estaban motivadas por razones parecidas. Los dos eran resentidos sociales que se habían impuesto a sangre y fuego sobre las sociedades que les generaron sus resentimientos. Así, cuando se encuentran por primera vez en la Estación del Norte, presenciamos el abrazo de estos históricos resentidos, aliados al fascismo en el pasado y héroes anticomunistas en ese momento. Trujillo y Franco ya se encontraron con un abrazo de amor y paz. Con ese abrazo ya completaron el lazo eterno de la amistad. La madre patria rindió a Trujillo con entusiasmo y sinceridad un homenaje de tanto brillo que España nunca ha visto jamás. ¡Olé, olé, olé! ¡España y Quisqueya! Ahora decimos si lo verá, que el comunismo no va a verá, porque Trujillo no encuadrará, como el que pronto lo aplacará. El jefe viaja para luchar, al fin del mundo y hay que viajar, y es muy seguro que va a ser, y el comunismo lo acabará. En esto el jefe siempre será, por eso Franco fue a visitar, para que el mundo tenga la paz, que los traidores quieren quitar, para que el mundo tenga la paz, que los traidores quieren quitar. El 15 de junio de 1954, a las 5 de la mañana, llegó Trujillo al puerto italiano de Nápoles y desde ahí siguió, junto a su comitiva, a la Ciudad del Vaticano, donde firmó un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano, conocido como el Concordato. El 16 de junio, luego de firmado el Concordato, el Papa Pío XII lo recibió en audiencia privada, otorgándole la Gran Cruz de la Orden Piana, mediante la cual Trujillo quedaba investido como miembro de la nobleza del Vaticano. La comitiva que acompañó a Trujillo al Vaticano y que también fue recibida por el Papa estaba integrada por el doctor Joaquín Balaguer, coronel Pedro B. Trujillo, mayor general Anselmo Paulino Álvarez, coronel Arturo Espaillat, capitán Fernando Sánchez y el señor Atilano Vicini. Mediante el concordato, el Estado dominicano se comprometió a brindarle ayuda económica a la Iglesia Católica, a construir iglesias, catedrales y parroquias, así como casas para los obispos y su personal administrativo. También se comprometió a garantizar la enseñanza en las escuelas públicas de los principios de la doctrina y la moral católicas, estableciendo además la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas a través de la creación de un cuerpo especial de capellanes militares, quienes, cumpliendo la doble función de sacerdotes y oficiales de la milicia, estarían bajo la jurisdicción del arzobispado metropolitano en lo referente a su vida y ministerio sacerdotal y sujetos a la disciplina de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a su servicio militar. El concordato privilegió a la Iglesia Católica en desmedro de otras iglesias existentes en el país y consignó en su artículo 26 el compromiso de la Iglesia Católica a rezar o cantar al final de cada función litúrgica una oración por la prosperidad de la República y su presidente. Esto tenían que hacerlo todos los domingos y días de fiestas católicas en todas las iglesias, catedrales y parroquias de la República Dominicana. San Rafael, cuida tu
Quisqueya, San Rafael. Cuida tu hija querida, Quisqueya, San Rafael. Tú siempre has sido en mi Quisqueya, ángel que ha bendecido, que nos ha dado su santa paz. Por eso te rogamos, porque sabemos que darás más. Oye, San Rafael, cuida tu hija querida, Quisqueya, San Rafael. Cuida tu hija querida, Quisqueya, San Rafael. Hoy que hay quien quiere, con su maldad, solo por egoísmo, tronchar la gloria que tú nos das. Sabemos, Santo bendito, que su pecado castigará. San Rafael, cuida tu hija querida, Quisqueya, San Rafael. Tras terminar su viaje por España e Italia, Trujillo regresó al país el 14 de agosto de 1954 en horas de la mañana y fue recibido por una gran cantidad de personas en el puerto de la ciudad y otras tantas en la avenida George Washington. Su amor por España y su esfuerzo por fortalecer todo lo hispánico en la sociedad dominicana estuvieron presentes en muchos de sus discursos, como en este que pronunció el 12 de octubre de 1957 para dejar inaugurado el restaurado Alcázar de Colón. Vuestros antepasados, que también son nuestros, señor embajador, como tocados de alientos proféticos, bautizaron esta isla, apenas arrancada al misterio de los mares, con un diminutivo henchido, colmado de poética inspiración y transido de muy profunda añoranza admirativa. Hispaniola, breve España, España abreviada, la llamada. La historia, memoria de la humanidad, ha ido acreditando en su avance secular el acierto del nombre, por la perfecta consonancia de la vida de ambos pueblos, por la igualdad de rasgos colectivos, por las poéticas angustias padecidas, por la semejanza de las glorias alcanzadas, por la viril entereza en la lucha y por la cristiana generosidad en la victoria, por el sublime amor a un Dios y por el vivo afán bienhechor en pro de la concordia humana. A mi acendrado amor por la madre patria y la tradición en lo que ella tiene de vivaz y perenne, recobra original fisonomía y esplendor, y es, en sus elementos arquitectónicos y decorativos, un trasunto fidelísimo de los varios valoreados y ricos componentes que integraron la esencia de España y que vinieron a ser patrimonio inestimable de nuestra alma nacional. El espíritu mesurado y grave de España, tocado de aromas teológicos, brilla en el conjunto adusto, casi militar, como advertimiento y consejo de que no hay gloria sin sacrificios, ni placeres sin austeridad, ni bien vivir social sin acatamiento y respeto a la legítima autoridad. El haber restaurado esta vieja morada tan densa de historia y a su prístino estado, bien debiera tomarse como símbolo expresivo de la nueva patria dominicana. Damas y caballeros, acabamos de escuchar el brillante discurso de su excelencia el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Anselmo Paulino Álvarez, alias Ojo de Vidrio, fue una de las personas en las cuales Trujillo depositó mayor confianza. Bajo la influencia de Anselmo, la dictadura desarrolló un vasto programa de desarrollo industrial y de expansión económica. A mediados de los años 50, en medio de la bonanza económica, fruto de su proyecto industrialista, Anselmo Paulino cayó en desgracia, siendo separado del círculo de colaboradores cercanos de Trujillo y recluido en la cárcel de la Victoria. Con la caída de Anselmo Paulino fue rehabilitado en la confianza del dictador el dúo compuesto por Cucho Álvarez Pina y Paíno Pichardo,
bajo cuya influencia la dictadura decidió construir un gran recinto ferial para celebrar los 25 años de la era de Trujillo. La Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre se construyó en las afueras de Santo Domingo y se levantaron una serie de edificios, teatros y hoteles para albergar las exposiciones de los países participantes, así como a los numerosos visitantes esperados. La feria se inauguró oficialmente el 20 de diciembre de 1955 con una ostentosa ceremonia en la cual se coronó a la hija menor del dictador como reina de la feria con el título de Angelita I. En el discurso inaugural de la feria, Trujillo hizo una apología de sus logros como conductor de los destinos del pueblo dominicano. Mi primer pensamiento al acudir a este sitio para declarar inaugurada la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre va dirigido a Dios para agradecer a su infinita omnipotencia la protección que ha dispensado al gobierno y al pueblo dominicano durante el cuarto de siglo que estamos hoy exaltando con este himno de acción de gracias plasmado en piedra imperecedera. Es la fibra indomable y el carácter irreductible de ese pueblo lo que nos ha permitido en un lapso de 25 años sanear nuestras finanzas, restablecer el crédito internacional de la nación, redimir nuestras aduanas e integrar definitivamente la soberanía nacional con la conquista de nuestra independencia financiera. Definir nuestros límites territoriales y reincorporar a nuestro patrimonio histórico las tierras de que nos despojó un largo proceso de desnacionalización progresiva. Fortalecer nuestra economía, desarrollar nuestras industrias y crear nuestras propias instituciones de crédito. Balancear año tras año nuestros presupuestos e invertir durante un cuarto de siglo más de 360 millones de pesos en un vasto programa de obras públicas con recursos arbitrados por nuestros propios medios. Difundir la enseñanza y poner en práctica un plan de alfabetización total de nuestras masas que nos coloca a la vanguardia de las naciones más destacadas en el celoso empeño de democratizar la cultura. Y es que no hemos construido solo para el presente, sino para el porvenir. Al propio tiempo que hemos trabajado sin descanso para organizar el Estado y enriquecer la República con fuentes de producción insospechadas, hemos construido las bases en que podrá apoyarse el país en los siglos venideros para continuar el proceso de su prosperidad ilimitada. La feria costó más de 30 millones de dólares, casi el equivalente a un tercio del presupuesto nacional para el año 1955. La aparente disciplina financiera que la dictadura mantenía sobre la economía contrastó dramáticamente con el despilfarro económico que se produjo en las celebraciones de la feria. Solamente el vestido que llevaba Angelita, la hija del dictador, el día de la ceremonia, costó $80,000. De todos los continentes a la feria en Santo Domingo. ¡Bravo! Allá lo esperamos a todos.
El 12 de marzo de 1956 fue secuestrado en el apartamento 15F del número 30 en la Quinta Avenida en New York el exiliado español Jesús de Galíndez. Galíndez, quien en ese momento era profesor en Columbia University y delegado del gobierno vasco en el exilio, había escrito su tesis doctoral sobre la dictadura de Trujillo y tenía planes de publicarla en un libro. Entre los amigos y relacionados de Trujillo en Nueva York, circuló la versión de que el libro de Galíndez tenía partes ofensivas a la persona y a la familia del jefe. Trujillo, que era muy susceptible a las ofensas personales y familiares, al enterarse de los planes de difusión del libro, puso en marcha un operativo que culminó con el secuestro y desaparición de Jesús de Galíndez. El caso de Galíndez, quien era un agente encubierto al servicio del FBI, le creó a la dictadura de Trujillo una imagen desfavorable en la opinión pública norteamericana y contribuyó en cierta medida al deterioro de sus relaciones con los Estados Unidos. Tiempo después, investigadores del FBI establecieron responsabilidades en el caso e implicaron a numerosas personas en el secuestro, así como en los asesinatos que le sucedieron. Entre los implicados estaban el general Arturo Espaillat, alias Navajita, el teniente Emilio Ludovino Fernández, el coronel Antonio Hart Dottin, el capitán Octavio de la Maza, el reverendo Oscar Robles Toledano, la embajadora Minerva Bernardino y su hermano Félix W. Bernardino. También Félix Hernández Márquez, alias El Coco, Ana Gloria Viera y los estadounidenses Stanley Ross, Gerald Lester Murphy y John Joseph Frank, ex agente del FBI y agente de la CIA, quien dirigió y planificó todo el proceso del secuestro en territorio norteamericano. Uno de los recursos propagandísticos que la dictadura utilizaba para tratar de legitimarse ante la opinión pública internacional era la celebración regular de elecciones presidenciales en las fechas previstas en la Constitución vigente. En 1957 el Partido Dominicano presentó las candidaturas de Negro Trujillo a la presidencia y la de Joaquín Balaguer a la vicepresidencia para el periodo 1957-1962, iniciándose de inmediato las actividades propagandísticas para las votaciones de mayo. Calo esta tribuna política rebosante de entusiasmo y desbordante de trujillismo, llevando el pleno convencimiento de que en cada uno de los presentes y en cada corazón universitario tiene el pueblo dominicano un servidor, un patriota, un trujillista. Hoy el pueblo dominicano, adulto de razón y consciente de sus destinos, se encuentra de pie en este formidable homenaje al generalísimo y de apoyo a la candidatura Trujillo-Balaguer para 1957-1962 a que estamos asistiendo, porque tiene pleno convencimiento de que con el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina en la presidencia y el doctor Joaquín Balaguer en la vicepresidencia, jamás se menguará el luminoso presente que acaricia la República y será entorpecido este paso de avance definitivo hacia el progreso general que ha trazado la mano sabe y fuerte del generalísimo Trujillo. Al más eminente dominicano, hijo de la benemérita ciudad de San Cristóbal, el preclaro conductor de los destinos de la nación, generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, compruebo la escasez de mis fuerzas intelectuales para ensalzar merecidamente los títulos que nuestro héroe máximo tiene ganados a la gloria imperecedera y al recuerdo perenne, no solo de nuestra nación que él ha engrandecido y redimido para siempre de su antigua postración, sino también del mundo americano, hasta donde se proyecta de manera ostensible su excelente actuación de preclaro gobernante y de estadista genial. Me asiste, sin embargo, la fuerza de mi profunda convicción y de mi adhesión sin límites a la política bienhechora de nuestro protector y guía, del hombre que nos ha dado a todos paz, prosperidad y progreso, mediante sus realizaciones portentosas, justamente apreciadas y proclamadas a todos los vientos, por cuanto antes que mi humilde persona han enjuiciado la obra patriótica de nuestro amado generalísimo. Especialmente como mujer, me sería imposible silenciar que las mujeres dominicanas les debemos nuestra exaltación a la plenitud de la ciudadanía política y al pleno goce de la personalidad civil, conquistas que nos igualan a nuestros compañeros del sexo masculino y que nos colocan orgullosamente en la vanguardia del movimiento feminista del mundo moderno. ¿Qué mayor ni más justo motivo de agradecimiento, admiración y cariño de nuestra parte para Trujillo el Grande? Justo es también
que alabemos sin tasa en esta feliz ocasión la labor meritísima de cooperación decidida que durante su eficaz administración le ha prestado a su eminente hermano y jefe inspirador, el excelentísimo señor presidente de la República, general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien, por tales medios, se ha hecho acreedor a la reelección en su alto cargo, tal como nos los ha recomendado el ilustre jefe. Y por ello, los manifestantes aquí reunidos, y a la cabeza los componentes del Comité Universitario Organizador y todo el estudiantado que éste representa, proclamamos al unísono: en los próximos comicios electorales votaremos por los candidatos de nuestro partido, los cuales son al propio tiempo candidatos de toda la nación, el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina para presidente de la República y el doctor Joaquín Balaguer para vicepresidente. Damas y caballeros. El 22 de diciembre de 1958, en la frontera dominico-haitiana, entre Quimaní y Malpaz, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, acompañado de su hermano negro, firmó con el dictador haitiano François Duvalier un acuerdo para protegerse mutuamente. El acuerdo establecía, entre otras cosas, que ninguno de los dos gobiernos permitiría en sus respectivos territorios actividades subversivas en contra de uno de ellos, ni que los exiliados políticos realizaran propaganda sistemática incitando al empleo de la violencia contra cada uno de sus estados. La tortura, la sangre, el crimen y el terror sin límites eran la especialidad de este hombre, con rostro de tonto y mirada inofensiva. Su nombre, Johnny Aves García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar SIM, la poderosa organización que aterrorizaba a la población con sus frecuentes crímenes y torturas y que tenía en su nómina a miles de agentes secretos diseminados por todo el país, entre los que había desde limpiabotas hasta altos funcionarios del gobierno, incluyendo oficiales militares. Entre sus variadas funciones estaban la de vigilar, atemorizando a la población civil, los funcionarios públicos y los miembros de las Fuerzas Armadas. El SIM tenía también varios centros de tortura donde se sometía a los prisioneros a los más crueles e infernales suplicios, en su mayoría introducidos al país por Johnny Aves García. Durante los últimos 3 años de la dictadura, Johnny Aves era la persona que más influía sobre Trujillo y el que mejor armonizó con esos oscuros y perversos sentimientos que acompañaban al dictador. El 1 de enero de 1959, el comandante Fidel Castro Ruz entra a la ciudad de La Habana, Cuba, al frente de su ejército guerrillero, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Semanas después, en Caracas, Rómulo Betancourt asume la presidencia de Venezuela, mientras que en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín se mantenía en la gobernación de la isla. We in Puerto Rico are decidedly against all forms of dictatorship. And the dictatorship that the people of Santo Domingo, the good people of Santo Domingo, have been
suffering for the last 30 years are believed to have been the worst in the American hemisphere. Además del pacto con Duvalier, Trujillo tomó otras medidas previendo una posible invasión, entre ellas maniobras y desfiles militares en las principales ciudades y una intensa campaña propagandística en los medios de comunicación masiva. Por la libertad y solidaridad de América, transmite la Voz Dominicana desde Ciudad Trujillo, distrito de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Recogiendo limosna no lo tumban, que va gallo que va, no lo tumban. Recogiendo limosna no lo tumban, que va gallo que va, no lo tumban. Ese gallo de Quisqueya es de pura calidad, siempre, siempre pica bueno y la cola lentada. Recogiendo limosna no lo tumban, que va gallo que va. El 14 de junio de 1959 a las 6:25 de la tarde, un avión aterrizó en el poblado de Constanza, dejando en suelo dominicano a 54 hombres armados, al frente de los cuales venía el comandante dominicano Enrique Jiménez Moya y el comandante cubano Delio Gómez Ochoa. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e incontenible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinillas, de Perón, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista y otras se tambalean en el umbral de la derrota. El Ejército de Liberación Dominicana pelea ya, con decisión inquebrantable, en nuestros llanos y montañas, y dispuesto está a destruir para siempre el yugo de la opresión y la barbarie. 6 días después, el 20 de junio, 2 embarcaciones tocaron la costa norte dominicana, una por Maimón y otra por Estero Hondo, en la provincia de Puerto Plata, desembarcando 144 expedicionarios, al mando de los cuales venía el doctor José Horacio Rodríguez. Esta expedición de 198 combatientes estaba integrada por exiliados dominicanos, cubanos, venezolanos, puertorriqueños y norteamericanos, los cuales tenían la intención de derrocar la dictadura de Trujillo e instalar un gobierno democrático. A mis compañeros de la aviación militar de Trujillo, les habla el capitán Juan de Dios Ventura Simó, y lo hago incorporado a las fuerzas del Ejército de Liberación Dominicana, cuyo propósito es barrer para siempre con la oprobiosa y sanguinaria tiranía de Trujillo, de la cual son víctimas tanto ustedes como la totalidad de nuestro querido pueblo. Somos el pueblo dominicano, lucha ahora por su libertad, cerraremos la patria nueva para todos sus dichas tocar. Por su pueblo, obrero campesino, por su tierra, trabajo y honor, fuego y somos, candela, tirano, para dar más a la revolución.
Luego de varias semanas de enfrentamientos y escaramuzas con el ejército dominicano, la expedición fue controlada y la mayoría de los expedicionarios apresados y trasladados a la base aérea de San Isidro, donde fueron sometidos a las más crueles torturas. Luego de las torturas, los que aún quedaron con vida fueron fusilados en la base aérea de San Isidro. De 198 expedicionarios, sobrevivieron 7, con uno de los cuales la dictadura montó una farsa, mostrándolo como agente del gobierno infiltrado en las filas de los expedicionarios. Quiero aprovecharme de esta oportunidad y vengo a hablar por la radio La Voz Dominicana para decir al mundo que yo nunca he sido traidor y que si fui al exterior fue en servicio en favor de mi gobierno y por esa razón he sido ascendido de capitán a teniente coronel. Me encuentro aquí en la República Dominicana al servicio del gobierno como piloto que soy de la aviación militar dominicana. Yo soy Juan de Dios Ventura y Simó y lo que hice fue traer a esos bandoleros a la República Dominicana para que vieran que aquí no se puede hacer revolución contra nuestro gobierno. Al terminar la exhibición, el capitán Juan de Dios Ventura Simó fue llevado a la cárcel de La Victoria y sometido a terribles suplicios durante varios meses y finalmente lanzado al mar simulando un accidente aéreo. Aunque la expedición del 14 de junio fue un fracaso militar, causó un fuerte impacto en la vida nacional y contribuyó a agudizar la crisis política interna que comenzaba a sufrir la dictadura. Para 1959 comenzaron a sentirse los efectos de la crisis económica que sufría la dictadura debido a la incapacidad de perpetuarse del modelo monopólico de industrialización auspiciado por Trujillo y a la baja de los precios en el mercado internacional de los productos dominicanos. En 1957 el valor de las ventas del azúcar, el principal producto de exportación, era de 104.6 millones de pesos y para 1959 descendió a 65.10 millones. Bajo la dictadura, el país había logrado un desarrollo considerable de su infraestructura industrial, fortaleciendo un sector social de poder económico vinculado a la actividad comercial e industrial, pero subordinado a la persona de Trujillo. En vista de que Trujillo era el principal propietario de las industrias y tenía bajo su control los principales resortes de la actividad económica y financiera, los errores políticos cometidos por él en los últimos años de su dictadura afectaron significativamente el proceso de expansión industrial y económica y por consiguiente a la burguesía comercial vinculada a este. Los gastos excesivos e improductivos, la compra desproporcionada de armamentos para las Fuerzas Armadas y la repatriación de grandes cantidades de dinero por parte de Trujillo y sus seguidores cercanos contribuyeron a agravar más la crisis económica, creando malestar en los diversos sectores sociales, incluyendo a los aliados tradicionales de su dictadura. Porque no era solo la crisis, sino más bien la forma en que Trujillo la enfrentó, lo que redefinía el pacto de dominación mediante el cual los grupos dominantes nacionales se colocaban bajo la égida de la instancia representada por el Estado y por la persona del tirano. Su descontento no se podía expresar por el terror imperante y su falta de experiencia política. A pesar de esto, algunos grupos entraron en un determinado nivel de relación con el movimiento político directamente encaminado a la sustitución del tirano, que llegó a ser tan poderoso que englobó a muchos miembros de la generación joven de los sectores burgueses directamente vinculados con el sistema de dominación trujillista. Como expresión de este descontento y recogiendo el programa de los expedicionarios de junio, a finales de 1959 se organizó clandestinamente la agrupación política 14 de junio, un movimiento opositor clandestino de orientación izquierdista que llegó a cubrir casi todo el territorio nacional con unos 6.000 comprometidos de todos los sectores sociales. Los dirigentes principales del 14 de junio eran el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo y su esposa Minerva Mirabal. A finales de diciembre de 1959, el movimiento fue delatado y del 11 al 21 de enero de 1960, el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, realizó una amplia redada
y apresó a más de 400 personas, en su mayoría dirigentes y simpatizantes del movimiento. La cruel represión desatada contra los miembros del 14 de junio produjo un sentimiento de indignación generalizada en la población dominicana, aumentando significativamente el descontento ya existente. El 31 de enero de 1960, en todas las iglesias del país, se leyó una carta pastoral en la cual la Iglesia Católica mostraba su inconformidad con la situación imperante y atacaba duramente las acciones represivas de la dictadura. En una de sus partes decía: hemos prometido especiales plegarias para obtener de Dios que ninguno de los familiares de la autoridad experimente jamás en su existencia los sufrimientos que afligen ahora a los corazones de tantos padres de familia, de tantos hijos, de tantas madres y de tantas esposas dominicanas. Ante la pastoral de la Iglesia, la dictadura reaccionó violentamente. Inició una campaña de ataques contra la Iglesia Católica a través de los medios de comunicación masiva y organizó actos de protestas en La Vega contra el obispo Monseñor Francisco Panal y en San Juan de la Maguana contra el obispo Tomás Reilly. But we have also been troubled by some shadow aspects of this regime. And finally, we had come to the conclusion that the situation had gone to such lengths, to such excesses, that we had no choice but to affirm in a very forceful fashion the essential human rights. The right of a man to his own life, that God is the one who gives our life, and only God can take away our life. The right to live with some sense of security, the right to converse freely, the right to live in an environment that is not an environment of servile fear. La represión política desatada por Trujillo tuvo amplias repercusiones en la prensa internacional, lo cual se constituyó en otro elemento en su contra en el proceso de deterioro de sus relaciones con el gobierno estadounidense. Con el ascenso al poder de Fidel Castro en enero de 1959, los Estados Unidos comenzaron a recabar el apoyo de varios gobiernos de Latinoamérica para emprender una acción multilateral contra la Revolución cubana. Varios gobiernos democráticos de la región, en especial el de Rómulo Betancourt en Venezuela, se oponían a una acción contra Fidel sin antes emprenderla contra Trujillo, a quien consideraban un elemento de mayor perturbación en la región. Ante esta situación, el 9 de febrero de 1960, la administración Eisenhower envió a Santo Domingo al senador de la Florida, George Mathers, para que se entrevistara con Trujillo y lo persuadiera a retirarse del poder, salir del país y dar paso a un gobierno democrático. He said he would have elections within the cities of the Dominican Republic within 15 months, that he would have elections nationwide within 2 years. He further agreed that none of the Trujillos would run. En el Departamento de Estado no dieron crédito a las promesas que Trujillo hizo a Smathers, por lo que le enviaron al general Edwin Norman Clark, quien llegó a Santo Domingo el 26 de marzo de 1960. A su regreso a Estados Unidos, Clark envió un memorándum al presidente Eisenhower en el cual recomendaba: debemos inducir a Trujillo para que se retire ahora y tomar medidas de inmediato para asegurar una transición pacífica y ordenada a un gobierno constitucional, previniendo el caos, el derramamiento de sangre y el posible establecimiento de un gobierno radical y anti-norteamericano, ayudado y apoyado por Fidel Castro y o cualquier otra fuerza hostil. 2 meses después, en mayo, durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente Eisenhower, refiriéndose a Trujillo y a Fidel Castro, afirmó: me gustaría verlos a ambos aniquilados. Al mes siguiente, el 16 de junio, las oficinas de la CIA en Washington enviaron un cable a Henry Dearborn, un alto funcionario de la embajada estadounidense en Santo Domingo, pidiéndole que se convirtiera en contacto entre la agencia y los disidentes con la finalidad de ayudar a la oposición a desarrollar una fuerza efectiva para lograr la caída del gobierno de Trujillo. ¿Usted considera que la actitud de los Estados Unidos, sobre todo en la cuestión de la
la actitud del gobierno ha sido desfavorable para nosotros. Siempre. Always. Después de la muerte de Roosevelt, Cordejor, todos han sido enemigos nuestros. Contrario, ¿no? After the death of President Roosevelt, as well as Secretary, everybody that have come into power in the United States have been our enemies. Todos contrarios, todos. Mientras aquí en el Caribe hayan dos bandoleros internacionales, Fidel Castro y Rómulo Betancourt, habrá inquietud y peligro en el Caribe. Is he concerned about the threat of communism? Is it a real threat? Es una amenaza real, pero no me preocupa a mí. Porque cada vez que se meten conmigo, los voy a batir y llevarán el polvo de la derrota aquí en todo. What about American attitudes and behavior toward Latin American countries? Yo no quiero meterme en la cuestión americana, es Norteamérica. Lo han hecho muy mal. Procedentes de La Habana, Cuba, llegaron al país en mayo de 1960 los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, MPD, encabezados por Máximo López Molina y Andrés Ramos Peguero, entre otros. Llegaron amparados en las garantías que había dado Trujillo para permitir las actividades de los partidos opositores con la intención de dar una imagen democrática ante la opinión pública internacional. El MPD abrió su local en un segundo piso de la avenida José Trujillo Valdés y comenzó sus actividades de oposición abierta contra la dictadura de Trujillo. Mientras Trujillo, por un lado, presentaba al MPD ante los norteamericanos como el peligro comunista que sobrevendría en caso de que él cayera, el MPD, por su lado, venía con su propio proyecto político sintetizado en la consigna lucha interna o Trujillo siempre. A principios de junio, el local del MPD fue destruido por los servicios de seguridad de la dictadura y sus principales dirigentes apresados. A pesar de esto, el MPD continuó clandestinamente su política de lucha abierta contra la dictadura. El viernes 24 de junio de 1960, a las 9:30 de la mañana, una bomba estalló en la Avenida de los Próceres, en la ciudad de Caracas, incendiando en el acto el automóvil en que viajaba el presidente Rómulo Betancourt. El jefe de su escolta, coronel Ramón Armas Pérez, murió en el atentado, mientras Betancourt y varios funcionarios de su gobierno fueron heridos. El presidente venezolano acusó a Trujillo de ser el autor intelectual del atentado que perseguía su eliminación física y presentó el caso ante la Organización de Estados Americanos, OEA, solicitando al organismo internacional el establecimiento de drásticas sanciones al dictador dominicano. Semanas después del atentado, una comisión de la OEA encontró evidencias que comprometían al gobierno dominicano en un complot para derrocar al presidente Betancourt. Asediado por las presiones internas y externas, Trujillo comenzó a liberar a una parte de los presos del 14 de junio y a entregarlos a sus familiares, algunos en el Palacio Nacional y otros, la mayoría, en el Palacio de Justicia de la Feria. Para aparentar que tanto él como sus familiares se retiraban del gobierno y que su dictadura se democratizaba, su hermano negro Trujillo renunció a la presidencia de la República. El 3 de agosto de 1960, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo se juramentó como presidente de la República, pasando a ser el cuarto presidente títere utilizado por Trujillo. En una escena típica de la teatralidad con que el dictador solía manejarse, días después de juramentado Balaguer, Trujillo le hizo una visita al nuevo presidente para felicitarlo y desearle suerte en el ejercicio de sus funciones. Al salir del palacio lo hizo por la puerta frontal, acompañado de una amplia comitiva y a la vista de periodistas nacionales y extranjeros. Momentos después, regresó a Palacio por la puerta trasera y ocupó su oficina, desde la cual mantenía bajo su control todo el país. Del 16 al 20 de agosto de 1960 se celebró en San José, Costa Rica, la sexta reunión consultiva de cancilleres de la OEA para conocer las acusaciones del gobierno venezolano contra el dominicano. Tras conocerse el informe de la comisión investigadora y luego de encendidos debates, la Asamblea de la OEA resolvió condenar enérgicamente la participación del gobierno de la República Dominicana en los actos de agresión e intervención contra el Estado de Venezuela que culminaron en el atentado contra la vida del presidente de dicho país. Como consecuencia de esta condena,
La reunión acordó el rompimiento de relaciones diplomáticas de todos los Estados miembros de la OEA con la República Dominicana, así como interrumpir parcialmente las relaciones económicas, suspendiendo inmediatamente el comercio de armas y otros implementos de guerra. Al conocerse los resultados de la reunión en Santo Domingo, los medios de comunicación masiva, controlados por la dictadura, radicalizaron sus ataques contra el gobierno estadounidense y sus funcionarios, contra Rómulo Betancourt y contra la Organización de Estados Americanos, OEA. Se organizaron mítines, piquetes y diversas manifestaciones populares para repudiar a la OEA y a los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos, así como de apoyo al generalísimo y su gobierno. Trujillo, después de 30 años en el ejercicio del mando, se halla más fuerte que nunca en la conciencia de su pueblo y en el corazón de sus conciudadanos. Sea cuales sean las sorpresas que el porvenir nos reserve, estamos desde ahora seguros de que el mundo podrá ver a Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez. Ni sentado ante las barras de un tribunal como Rojas Pinilla. El líder dominicano, felizmente para el honor de la República y para la seguridad de sus amigos, es hombre de otra moral y de otra estirpe. Y si cae, sabrá caer. Sabrá caer como el árbol cuando la bate el rayo para convertirlo en ceniza, y no como el árbol cuando la corte el hacha para que sirva de leña ignominiosa. En un intento de demostrar que todo el pueblo dominicano respaldaba a Trujillo, sus colaboradores cercanos organizaron un desfile para celebrar su cumpleaños número 69 y pedirle que aceptara ser postulado para la presidencia de la República en las elecciones de 1962. El 24 de octubre de 1960, miles de personas de todos los estratos sociales desfilaron frente a Trujillo en el malecón de la capital dominicana en una manifestación bautizada por sus propagandistas como el Desfile del Millón. A mediados de noviembre de 1960, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower envió al diplomático William D. Paulley, amigo suyo y amigo y socio de Trujillo en varios negocios, para que persuadiera al dictador a retirarse.
Durante una reunión en la suite de Pauley en el Hotel El Embajador, a solas con Trujillo, le comunicó el deseo del presidente de los Estados Unidos de que él abandonara el poder y el país y viabilizar una transición pacífica hacia un gobierno democrático. Que él podría vivir en los Estados Unidos, tener su yate, su precioso ganado y sus amados caballos, viajar a Europa y llevar una vida pacífica en territorio norteamericano. Al escuchar la propuesta, Trujillo se puso furioso y con lágrimas en los ojos le dijo a Pauley: ustedes podrán venir aquí con la infantería, y podrán venir con el ejército, y podrán venir con la marina, es más, hasta con la bomba atómica, pero yo nunca saldré de aquí a no ser que sea en una camilla. El 25 de noviembre de 1960, a las 4:30 de la tarde, agentes del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, apresaron en las afueras de Puerto Plata a 3 hermanas, esposas de 3 dirigentes de la agrupación política 14 de junio. Minerva Mirabal de Tavares, Patria Mirabal de González, María Teresa Mirabal de Guzmán y su chofer Rufino de la Cruz Disla fueron conducidos a una casa campestre y golpeados salvajemente con palos y otros objetos contundentes hasta provocarles la muerte. Poca gente creyó la falsa versión aparecida en la prensa oficial. Minerva Mirabal nació el 13 de marzo de 1926 en Ojo de Agua, Salcedo. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega y luego pasó a la Universidad de Santo Domingo, donde obtuvo el título de doctora en Derecho en 1957. En 1955 casó con el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, con el cual procreó 2 hijos. En enero de 1960 tuvo una destacada participación, junto a su esposo, en las reuniones clandestinas que dieron origen a la agrupación política 14 de junio. Según testimonios de quienes la conocieron, Minerva fue una mujer excepcional que se destacó en todas las actividades en las que participó, sobresaliendo por su entusiasmo, su carisma y su firme militancia antitrujillista. Su amor a la libertad, su valentía y su indignación ante la situación imperante trajeron como consecuencia que fuera apresada en varias oportunidades por los servicios de seguridad de la dictadura. A la hora de su muerte, tenía 34 años de edad. Su horrendo asesinato, junto a sus hermanas Patria, de 36 años, y María Teresa, de 25, aumentó los niveles de descontento de la población y contribuyó a agravar más la crisis de la dictadura. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Cuando John Fitzgerald Kennedy tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961, los planes de la CIA para derrocar a Trujillo ya estaban en marcha. A pesar de esto, el presidente Kennedy envió al diplomático Robert D. Murphy para que se entrevistara con Trujillo y lo persuadiera a retirarse pacíficamente del poder. Murphy llegó a Santo Domingo el 15 de abril de 1961. Sería el cuarto y último emisario del gobierno norteamericano para tratar de convencer al dictador de que se retirara por las buenas. Pero Trujillo seguía firme en su posición. De aquí solo me sacan en camilla.
Martes 30 de mayo de 1961, 9:45 de la noche, kilómetro 9, carretera Santo Domingo-San Cristóbal. El carro en que viajaba el generalísimo es ametrallado en medio de una emboscada en la carretera, recibiendo más de 60 impactos de balas de diversos calibres, 7 de las cuales penetraron el cuerpo de Trujillo, provocándole la muerte. Su chofer Zacarías de la Cruz recibió varios impactos de balas, pero no perdió la vida. Varias horas después de la muerte de Trujillo, su hijo mayor, Ramfis, quien se encontraba en París, rentó un avión y regresó a Santo Domingo en las primeras horas del miércoles 31 de mayo, poniéndose de inmediato al frente de la situación y convirtiéndose en el hombre fuerte del país. El SIM y todos los servicios de seguridad del Estado realizaron amplias redadas en todos los sectores de la ciudad, buscando a los participantes en la muerte de Trujillo. Paralelo a esto, una intensa campaña se desarrollaba en los medios de comunicación masiva con el fin de ubicar a los complotados. El 2 de junio, agentes del SIM entraron en la casa número 59 de la avenida San Martín, escondite del teniente Amado García Guerrero, donde este, luego de responder valientemente al ataque de los agentes, cayó abatido por el fuego de las ametralladoras. García Guerrero, miembro del Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo, fue la persona que informó a los otros complotados que el dictador saldría esa noche para San Cristóbal, incorporándose momentos después al grupo que participó en la emboscada de la carretera. Además de García Guerrero, entraron en acción esa noche Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Antonio Iber Barreras, Salvador Estrella Sadalá y Antonio de la Maza. El teniente Amado García Guerrero nació el 2 de junio de 1931. El día de su muerte cumplía 30 años de edad. Y ese mismo día, 2 de junio de 1961, se realizaron los funerales de Trujillo en el Palacio Nacional. ¡Mantenga la fila! ¡Un momento! ¡Se le dijo que un momento, señor! ¡Sargento, contróleme esa gente! ¡Le dije que me controle esa gente! ¡Sargento, carajo! ¡Contróleme esa gente! Miles de personas de todos los estratos sociales desfilaron ante el féretro que contenía los restos de Trujillo. El hombre que había sido sembrado en sus mentes como su protector y guía, que podía ayudarlos y defenderlos. El único dominicano que aparentemente lo podía todo y que por consiguiente estaba más cerca de Dios, ese hombre estaba muerto. ¡Suéltame! ¡Suéltame, coño!
El desamparo, la desolación y el sincero dolor expresado en este funeral eran comprensibles. Después de todo, la miseria y la ignorancia generalizadas inclinaron al pueblo a confundir con un Mesías al mayor agresor de su condición humana. Del Palacio Nacional partió el cortejo fúnebre hacia San Cristóbal para recibir cristiana sepultura en la iglesia de su ciudad natal, tal como había sido su voluntad. Luego de la misa de cuerpo presente, donde se le perdonaron los pecados al difunto, el doctor Joaquín Balaguer procedió a leer el panegírico del lugar. En una de sus partes dijo: el momento es, pues, propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas, manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia tu sepulcro como hacia un símbolo enhiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República y en el alma de todos los dominicanos. Terminadas las ceremonias, el cadáver de Trujillo fue colocado en un panteón especial que él mandó a construir en vida, ubicado debajo del altar mayor de la iglesia.
El 4 de junio, en horas de la noche, durante un enfrentamiento a tiros con agentes del CIM cerca del Parque Independencia, mueren el ex general Tomás Díaz y Antonio de la Maza, principales organizadores de la conspiración contra Trujillo. El 10 de junio, las Fuerzas Armadas anuncian que el general José René Román Fernández fue apresado y sometido a un consejo de guerra donde admitió su relación con los complotados. Tras ser sometido a las más crueles torturas, fue asesinado a puñaladas y su cuerpo lanzado al mar. Para principios de noviembre de 1961, de los 13 identificados por el CIM como participantes en el complot contra Trujillo, 5 habían sido asesinados, 6 estaban prisioneros y 2 prófugos, Luis Amía Matió y Antonio Inver Barreras. El 18 de noviembre de 1961, los 6 prisioneros fueron conducidos a la Hacienda María en San Cristóbal, donde fueron fusilados en presencia de Ramfis Trujillo y sus lugartenientes. Los muertos en la Hacienda María fueron Roberto Rafael Pastoriza Neret, Pedro Livio Cedeño Herrera, Luis Salvador Estrella Sadalá, Modesto Díaz Quesada, Huáscar Antonio Tejeda Pimentel y Luis Manuel Cáceres Michel Tunti. Del 30 de mayo al 18 de noviembre, 19 personas perdieron la vida como consecuencia directa del ajusticiamiento de Trujillo. El día 18 de noviembre, en horas de la noche, asediado por las protestas internas, pero sobre todo acorralado por la fuerte presión del gobierno norteamericano, Ramfis Trujillo abandona el país. Con la salida de Ramfis y toda la familia Trujillo, se puso fin a 30 años de cruenta dictadura. Se puso fin a la era de Trujillo. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matan a Chapita en la carretera, matan a Chapita en la carretera. La mamá gritaba de esta manera. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver.